Aquí tengo un oficio que envió el representante jurídico de Morena al SAT, que en la parte final dice: en razón de lo anterior y efecto de cumplir con las obligaciones de este instituto político, o sea, de Morena, se solicita de la manera más atenta al SAT tenga bien informar los impuestos pendientes de pago a cargo de mi representada con el RFC tal respecto de los ejercicios fiscales 2023 a fin de poder proceder al pago de los mismos o, en su caso, tener la certeza de que se han enterado por este partido, o sea, Morena, en su totalidad. ¿Y por qué, señor representante de Morena? Porque, en primer lugar, el oficio, el que llegó el primero, no nos quedó claro. ¿Qué hizo la Unidad Técnica de Fiscalización? Preguntó al SAT, oiga, ¿qué quiere decir con esto? ¿Ya cumplió con sus obligaciones? ¿Qué tratamiento le está dando a las vistas que le damos año con año a todos los partidos, de todos los partidos políticos que incumplen? Eso nos dijo, porque hay que leer también todo el oficio. El oficio dice tal cual, al final, dice, en primer lugar, que finalmente por las vistas, eso tiene que ver con otra área que no es la que contesta, que ni siquiera es el área con que tiene relación este instituto, es otra. Y segundo dice, finalmente se señala que el SAT no prejuzga la veracidad de la información declarada por los entes públicos, toda vez que le corresponde a estos la determinación y el entero del impuesto en los términos de los artículos 96 y 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual se deja a salvo las facultades de los órganos fiscalizadores. ¿Ok? ¿Qué hicimos, señor representante del PAN? Para no tener sesgos, dimos un trato equitativo a los partidos. Dijimos, bueno, a ver, aquí hay dudas. ¿Por qué? Porque en nuestras cuentas, señor representante, el partido Morena todavía debe 60 millones. Nuestras cuentas y las cuentas del Servicio de Administración Tributaria no están iguales. ¿Qué estamos proponiendo? Vayamos a una auditoría. Cada partido asumirá lo que le falta o lo que no le falta, y si no, esta autoridad tomará las determinaciones correspondientes respecto de lo que nos toca a nosotros de la falta de cumplimiento. Diputado Sergio Gutiérrez Luna. Gracias. Gracias, presidenta. Quiero ser todavía más claro de lo que está sucediendo con el asunto que comenté en mi intervención anterior. Aquí tengo un oficio que envió el representante jurídico de Morena al SAT, que en la parte final dice: en razón de lo anterior y efecto de cumplir con las obligaciones de este instituto político, o sea, de Morena, se solicita de la manera más atenta al SAT tenga bien informar los impuestos pendientes de pago a cargo de mi representada con el RFC tal respecto de los ejercicios fiscales 2023 a fin de poder proceder al pago de los mismos o, en su caso, tener la certeza de que se han enterado por este partido, o sea, Morena, en su totalidad. A este oficio nos respondió el SAT, y parece que hay algunas dudas sobre algunas personas que no quieren entender el alcance del oficio que contestó el SAT, pero lo voy a leer todavía en otros apartados, dirigido al representante Morena y en relación al oficio 1105, que es este que acabo de mencionar. Dice de entrada: me refiero al oficio al rubro citado, el 1105, en donde, efecto de cumplir con las obligaciones fiscales de ese instituto político, o sea, de Morena, solicita se informe los impuestos pendientes de pago a cargo de su representada. Al respecto, cito una serie de artículos, dice el SAT: su representada, o sea, nosotros, Morena, no presenta inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del ejercicio 2023, así como de los 35 periodos comprendidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2022. Los periodos anteriormente descritos consideran los 5 años a que se refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. No presenta inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales? Están en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes fiscales. Son muchas.
Las básicas, las elementales, las que dan origen al derecho fiscal, es el pago de impuestos. Esa es la obligación fiscal o las obligaciones fiscales que tienen las personas físicas o morales en materia fiscal. Y aquí el propio SAT nos está diciendo que no tenemos inconsistencias en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Nos parece que hay mucha claridad entre lo que se preguntó, entre lo que se respondió, entre el marco normativo fiscal, y nosotros insistimos, no tendría por qué haber alguna duda, no tendría por qué haber una interpretación diversa y no tendría por qué haber una calificación para pretender este instituto una presunción sobre estos documentos públicos y mucho menos a partir de esa presunción tratar de abrir una auditoría. Y no estamos en contra de la auditoría, simplemente lo que queremos es el reconocimiento de esta autoridad de que Morena, conforme a lo que dice quien tiene autoridad para determinar el cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, el SAT, Morena ha cumplido con las obligaciones fiscales. Eso es lo que queremos que este instituto reafirme o reconozca, no con lo que estamos diciendo nosotros, no con cualquier argumentación, sino con una documental pública expedida por quien tiene competencia. Y nos parecería muy grave que desconocieran este documento y los recibos de pago, porque entonces ¿de qué se trata? De una calificación o análisis discrecional de las probanzas que se ofrecen y de los documentos que obran en el instituto. Creo que es algo por lo que no debe ir este instituto, porque no da certeza a su ejercicio de fiscalización. Gracias. Consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta. A ver, yo diría que esta autoridad está llena de procedimientos oficiosos que no se resuelven. 350 en la historia de este instituto, 81 solo en esta resolución, en este procedimiento de resolución. No abusemos tampoco de procedimientos oficiosos. Esos procedimientos oficiosos revierten la carga de la prueba. No representantes de partido, no ustedes nos demuestran. Nosotros tenemos que ir a buscar esas pruebas y hacerles ese trabajo que no hacen durante todo el ejercicio fiscal. Llevamos procesos oficiosos 2020, 21, 22, 23 para el caso de los FDIs y de los impuestos. No ustedes los buscan, nosotros resolvemos ese tema. Nosotros vamos y buscamos esos elementos. En una autoridad fiscalizadora, con un recorte presupuestal y con una elección del Poder Judicial encima, que vamos a tener que fiscalizar más de 15,000 candidaturas ahora, de persona a persona. Ni siquiera nos vamos a ver con un partido político que resuelva todas las candidaturas. 350 procedimientos oficiosos. Por cualquier cosa se abren procedimientos oficiosos. Por eso ahora estamos previendo una auditoría especial con un término determinado, por un término claro, para el tema de los impuestos. ¿Y por qué, señor representante de Morena? Porque en primer lugar el oficio, el que llegó el primero, no nos quedó claro. ¿Qué hizo la Unidad Técnica de Fiscalización? Preguntó al SAT, oiga, ¿qué quiere decir con esto? ¿Ya cumplió con sus obligaciones? ¿Qué tratamiento le está dando a las vistas que le damos año con año a todos los partidos, de todos los partidos políticos que incumplen? Eso nos dijo, porque hay que leer también todo el oficio. El oficio dice tal cual, al final, dice en primer lugar que finalmente por las vistas eso tiene que ver con otra área que no es la que contesta, que ni siquiera es el área con que tiene relación este instituto, es otra. Y segundo dice, finalmente se señala que el SAT no prejuzga la veracidad de la información declarada por los entes públicos, toda vez que le corresponde a estos la determinación y el entero del impuesto en los términos de los artículos 96 y 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo cual se deja a salvo las facultades de los órganos fiscalizadores. ¿Ok? ¿Qué hicimos?
señor representante del PAN, para no tener sesgos, dimos un trato equitativo a los partidos. Dijimos, bueno, a ver, aquí hay dudas. ¿Por qué? Porque en nuestras cuentas, señor representante, el partido Morena todavía debe 60 millones del año pasado. Sí ha hecho un esfuerzo importantísimo. Sin duda es digno de reconocer el esfuerzo que ha hecho Morena por pagar todos los impuestos que debía, sin duda. Nuestras cuentas y las cuentas del Servicio de Administración Tributaria no están iguales. ¿Qué estamos proponiendo? Vayamos a una auditoría. Cada partido asumirá lo que le falta o lo que no le falta y si no, esta autoridad tomará las determinaciones correspondientes respecto de lo que nos toca a nosotros de la falta de cumplimiento de impuestos. Segundo, en el tema de la finalidad del financiamiento público, me parece muy importante aquí. Aquí se duelen los partidos de las sanciones que se imponen y uno de los fines del financiamiento público es tener estructuras profesionales de rendición de cuentas, que den cuentas a la ciudadanía, que transparenten los recursos que reciben tanto públicos como privados. Como dijo el representante del PRI, sí, se pueden cambiar los criterios. Hay que justificar adecuadamente por qué. Porque entonces, ¿qué hacen los partidos? Ya saben, ay, perdón. Nada más le aviso que el tiempo ha concluido. Si necesita una moción, Sí, la tiene de mi parte. Permite, gracias, presidenta. Los partidos, ¿qué hacen? Pues ya hacen el cálculo. ¿Cuánto me va a costar no reportar esto correctamente? Y por tanto asumo esa sanción. Por eso se duelen de la falta de ese criterio. Yo estaría de acuerdo con lo que dice el consejero Jaime Rivera. Veamos si es el responsable el CEN o el comité estatal. Estoy de acuerdo. Veamos en su caso con un engrose, ya tenemos los XML que no nos reportaron, que después del reporte reconocieron en una póliza en ceros y que antes el PRI, por ejemplo, nos mandaba un Excel con una póliza en donde referenciaba, más bien con un número en el que referenciaba la póliza estatal en donde estaba. Hoy no lo hizo. Eso no lo tenemos. Y por último, porque seguiré en la tercera ronda, con gusto aceptamos el tema de la capacitación, ayer lo platicamos, también las reuniones con el SAT después para partidos políticos y sí, estamos trabajando en las reformas al reglamento de fiscalización. Continuar en la tercera ronda. Gracias, presidente. Gracias, consejera. Carla Humphrey. En segunda ronda, ¿alguien más? Adelante, señor representante de Movimiento Ciudadano. Brevemente, gracias, consejera presidenta. Solo para aclarar, para precisar, yo estuve presente hace varios años cuando se planteó con la ahora ministra todavía de la Corte, Margarita Arias Fajar, la cuestión